Hola, mi nombre es María Alejandra Bertolerazo. Hoy les vengo a hablar sobre qué es cognoscitivo. Cognoscitivo se refiere a los procesos a través de los cuales los individuos son capaces de generar y asimilar conocimientos. En psicología se emplea el término cognoscitivo para hacer mención de las capacidades humanas que permiten el desarrollo del conocimiento a través de los sentidos, experiencias, interpretaciones y asociaciones que los individuos hacen de la información que ya poseen. Buenas, mi nombre es Abel Vargas y yo les vengo a hablar un poco sobre lo que es la pedagogía cognoscitiva. En primer lugar, este tipo de pedagogía se caracteriza por poseer un carácter sistémico, abierto y sobre todo sensible hacia los cambios culturales. Una de las ventajas que tendríamos de este tipo de pedagogía es que a la hora de resolver algún tipo de fenómeno educativo con mucho más mayor complejidad e incertidumbre, lo resolveríamos de una manera más fácil. Entonces, ¿qué es una línea de investigación? Nosotros deberíamos verla como un modo de mirar la educación, el sistema educativo y el educando. Otro de los beneficios que nos brinda en cuanto a otros campos. En primer lugar tenemos la formación de educadores, pensadores y directivos desde una perspectiva compleja, para que ellos sean capaces de diagnosticar y prever las distintas situaciones en las organizaciones educativas. Luego tenemos cómo utilizar las estrategias del conflicto para el desarrollo y formación de profesionales. Luego tenemos cuál es la contribución de la educación en el proceso de la ciencia y las tecnologías. Entonces, en conclusión, tenemos que esta perspectiva pedagógica permite pensar la educación desde sus fundamentos antropológicos, culturales y tecnológicos en relación con la investigación contemporánea sobre las ciencias de la vida y en cuanto al conocimiento. Muchas gracias. Mi nombre es Ani Cervantes. Hoy quiero hablarle acerca de las características principales de la pedagogía cognoscitiva. La pedagogía cognoscitiva se caracteriza porque sus procesos de aprendizaje y de conocimiento son mentales. Estos pueden estar categorizados dependiendo de la cultura, puede estar categorizado dependiendo del significado, porque esta abarca mucho la búsqueda de los significados y esta puede abarcar muchos procesos mentales o néxicos, como se conoce en la psicología. También tiene muchos factores que influyen mucho, tales como son los táctiles, los emocionales, los anímicos, los de memoria y los mentales. Estos hacen que la adquisición de conocimiento sea más fructífera con lo que se está hablando o con la base que necesitemos. Esta pedagogía le da la oportunidad a los estudiantes a que busquen, a que construyan su propio conocimiento. No le da como que unas ciertas bases, unas ciertas pautas y queda así, no, sino que el interesado en el tema, si es capaz de buscar o adquirir conocimiento a través de su mismo pensamiento o su forma de aprendizaje, pues como la adquiera mejor. Esta va a ser pues un poco más sencilla para la adquisición de aprendizaje para los mismos estudiantes. Esto nos da cierta libertad y esta es la que se maneja en muchas universidades y en muchas entidades pues educativas privadas, que esta pues una de las que más se maneja, dejando de lado un poco las tradicionales y las que pues conocemos anteriormente, la que hemos conocido durante todas las clases que hemos presentado. Esta se caracteriza principalmente porque sus procesos casi siempre van a ser mentales. Vamos a poner un ejemplo, este lapicero. Este lapicero lo conocemos como lapicero, ya que tuvimos un proceso donde le dimos primero un significado. Con el conocimiento nos dimos cuenta de que pues sí, se le otorgó ese valor de lapicero, de algo que escribe, se le otorgó ese valor de lapicero. También pues juega lo táctil, es decir, lo que lo tocamos y sabemos de que pues es un lapicero por su textura, por lo que tiene, lo que contiene. También lo de memoria, los de memoria hacen el papel de recordarnos lo que en realidad es esto. Por ejemplo, tú a simple vista ves esto y lo distingues como un lapicero principalmente sobre cualquier cosa, sabes que es un lapicero, pero esto nace por el proceso que hemos tenido y hemos adquirido.
Otra característica principal de esta pedagogía es la cultura. Pues en la cultura vamos adquiriendo ciertos conocimientos dependiendo del lugar geográfico donde nos encontremos. Tal pues un ejemplo en Colombia y otro ejemplo el coronavirus. Dos ejemplos pues. El coronavirus en Colombia lo hemos tomado como que con mucha calma, mucho relajo por parte de las redes sociales, ya que estamos en un contexto cultural donde este tipo de enfermedades o este tipo de pandemias no son muy usuales. Por lo tanto, la gente no lo toma como algo de preocuparse. Sin embargo, hay personas que sí lo toman. Bueno, esto va un poco en lo cultural. Si no le estamos dando un significado, aquí entra el significado, si no le damos un significado como de peligro a esta pandemia que se está dando, pues culturalmente no vamos a adquirir ese conocimiento como algo peligroso, por decirlo así. Ya para terminar, lo más importante de esta pedagogía es que despierta el interés por los estudiantes de adquirir y de forjar conocimiento, porque esta se basa más que todo en incentivar al estudiante a que piense por su cuenta. Por lo tanto, el aprendizaje es más sencillo si el estudiante o la persona que está adquiriendo ese conocimiento lo hace a su manera o lo adquiere de la forma que ella prefiera. Aquí no se le pone ninguna pauta de que tiene que hacerlo de tal manera, debe presentarlo de tal forma o debe de pensar de cualquier forma. No, aquí se le está diciendo de que puede ser libre con tal de que busque y construya conocimiento. Pues un dato ya para terminar. Esta pedagogía va abarcando y va basada más que todo en lo cognitivo, como ya lo conocemos, o sea, el pensamiento. Por lo tanto, esta debe abarcar todos los órganos de los sentidos. ¿Cómo así? Que los órganos de los sentidos son los que nos dan el significado, nos dan el valor y nos dan, por decirlo así, el conocimiento que necesitamos adquirir o queremos adquirir. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Juan Soto y yo voy a hablar sobre lo que son las premisas y los principios del modelo pedagógico cognoscitivo. En primer lugar, tenemos que los retos y problemas a estudiar son tomados de la realidad, no son ficticios y mucho menos académicos. ¿Qué es lo que trata de decir esto? Que cuando se está impartiendo una enseñanza o se está dando una clase, lo que se hace no es solamente, por ejemplo, leer un problema en un libro o una situación en un texto y se deja ahí como letra muerta, sino que cuando se está inculcando eso en el estudiante o aquel que está recibiendo la clase, lo que se hace es llevar eso que estamos impartiendo del plano textual, llevarlo a una situación de la vida real, llevarlo a la vida cotidiana, cómo podemos aplicarlo, cómo podemos relacionarlo con nuestro ámbito sociocultural o nuestra vida. Por ejemplo, un profesor dice que 2 más 3 es igual a 5, pero no se queda ahí, sino que él da un ejemplo y dice que Juanito tiene 2 manzanas, Pedrito tiene 3 y ellos quieren juntarlas y total tienen 5 manzanas. Eso es lo que aplica esto. Y dice también que en el momento de la búsqueda de solución de algún problema situacional se ofrece la motivación intrínseca que requieren los estudiantes. ¿Qué es la motivación intrínseca? La motivación intrínseca es que haya una motivación que nazca, no que sea una motivación artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que un profesor esté incentivando a los estudiantes a estudiar ofreciéndoles una recompensa, o de que por castigo, si no estudias te pasa esto, o si estudias te doy esto. Es básicamente lo que dice ahí. Lo que quiere decir esto es que la motivación, o sea, ¿por qué quiero yo estudiar? ¿Por qué quiero yo salir adelante? Me nazca a mí, no sea buscando algo a cambio, sino crear ese sentimiento en los estudiantes y todo aquel a que se le imparte una clase. En segundo punto, tenemos que el tratamiento y búsqueda de la situación problemática se trabaja de manera integral, no se aísla, sino que se trabaja en la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que incentivar a que
si un estudiante tiene una duda, si un estudiante tiene alguna inquietud o si se le deja algún trabajo, una tarea sencilla, para que eso no se quede solamente en la letra muerta, sino que quede como un aprendizaje significativo, se motivan a que esa información que ha sido transmitida ellos la puedan desarrollar en sus mentes con la ayuda de alguien más. ¿Quiénes son esas personas más que apoyan en ese desarrollo integral de aquel estudiante? Puede ser que se incentive para que sea comunicado con algún compañero, para que socialicen con el grupo o para que esta información sea llevada a su familia o a su grupo de amigos para que entrelacen ideas. Esto también ayuda a que la información quede grabada, no entre por un oído y salga por el otro, sino que quede grabada de verdad y sea una información para toda la vida. En tercer punto, tenemos que el profesor y los participantes siempre están invitados a explicar sus opiniones, si están de acuerdo o están en desacuerdo sobre el tema estudiado. Y su peso en la discusión no le da autoridad alguna, sino la fuerza de los argumentos, la coherencia y utilidad de las propuestas y la capacidad de persuasión, aun si está en contra de las razones académicas del profesor o de algún texto que se haya leído. Esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que permite que esta pedagogía, este modelo de enseñanza sea bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que haya una interacción comunicativa y de aprendizaje recíproco entre lo que es el profesor o aquel que está impartiendo un conocimiento nuevo a una persona y aquel receptor que está recibiendo todo ese contenido que le va a servir para un futuro. Y lo que se hace en este paso es que esa persona pueda recapitular todo lo que ha entendido y que con sus propias palabras, o ya sea también una opinión que tenga acerca de ese tema o su punto de vista acerca de ese tema, y argumentarlo, y lo que va a producir es que todo aquello que ha sido impartido, toda esta enseñanza que ha recibido, él la pueda argumentar y la pueda llevar a un plano de trascendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ese conocimiento que esa persona ha recibido va a poderlo estimar, va a poder estimarlo, ya que cuando uno defiende algo o da su opinión sobre algo, sea una crítica o una ayuda, o simplemente mostrar su perspectiva, su punto de vista sobre eso, no se va a quedar como un simple conocimiento, sino como una experiencia que va de mano del segundo punto y convierte un simple conocimiento en un aprendizaje significativo. No cabe destacar que hay también otras premisas y principios, pero que estos son los más importantes y los que fácticamente caracterizan este método de enseñanza. Muchas gracias. Uno de los principales exponentes del modelo pedagógico cognoscitivo es David Ausubel, el cual fue un psicólogo y pedagogo que nació en Brooklyn, Nueva York, el 25 de octubre del año 1918 y murió el 9 de julio del año 2008. Este hombre propuso la teoría del aprendizaje significativo, el cual ponía en énfasis en elaborar una enseñanza partiendo de los conocimientos que ya tiene el alumno. Para David Ausubel, la enseñanza era el proceso de ayudar al estudiante a aumentar los conocimientos que ya tenía. Él decía, el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen su significado a la luz de los conocimientos que ya tienen. Por otro lado, tenemos también otro representante llamado Lev Vygotsky, que nació en Rusia en 1896 y murió en 1934. Este hombre propuso la teoría del desarrollo cognitivo mediante la interacción social. Eso quiere decir que los alumnos, los estudiantes, adquieren nuevas y mejores habilidades cognitivas como proceso lógico de su inmersión en el mundo. Esto quiere decir que los alumnos aprendemos nuevas cosas conforme integrando a la sociedad, conforme nos vamos integrando a
a la vida. Por otro lado tenemos a Jean Piaget, que propuso 4 etapas del desarrollo intelectual, las cuales son la etapa sensiomotriz, que parte desde los 0 a los 2 años. Pues en esta etapa se dice que los niños deben, como dice su nombre, desarrollar sus capacidades motrices. La segunda etapa es la etapa preoperacional, que va desde los 2 hasta los 7 años. Y en esta etapa los niños tienen que ganar la capacidad de ponerse en corazón de los demás, y por esta razón son capaces de actuar y de jugar juegos de rol. En la tercera etapa que propuso es la etapa de las operaciones concretas, que va desde los 7 hasta los 12 años de edad. Dice que tienen que desarrollar la lógica para llegar a conclusiones válidas. La siguiente etapa es la etapa de las operaciones formales, que va desde los 12 años hasta la vida adulta. Que básicamente había una frase que decía que ya se puede pensar acerca de pensar, o sea que se puede analizar y manipular esquemas del pensamiento, se puede crear hipótesis, y uno puede pues pensar y puede desarrollar capacidades que en las etapas anteriores no podíamos desarrollar. Y el último personaje importante del modelo pedagógico cognoscitivo fue Jerome Burner, que propuso el aprendizaje por descubrimiento. Esta teoría promueve la participación activa de los alumnos en su aprendizaje, teniendo en cuenta que el maestro sirve como guía en el aprendizaje de ese hombre, que su descubrimiento del aprendizaje va guiado de un maestro.